que pues pueda poder compartirla con ustedes, este segmento del tiempo con Dios. Vamos a una identificación nada más. Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea y el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bien amigos, bueno pues en esta mañana, como les decía, esta sección que comparto con ustedes se llama Tiempo con Dios, el nombre lo dice todo, ¿verdad? Pero déjenme comentarles esto, añadir esto. Esta sección la hacemos con el ánimo de pues compartir una palabra, una reflexión con ustedes que me acompañan cada mañana o en las noches en la retransmisión, o ahora a través de la demanda. Estamos en libre demanda. Estos materiales audiovisuales quedan para que usted los pueda consultar cada vez que quiera. En el portal de Ministerios Palabra Viva, por cierto, ahí está ahí cada día actualizamos los contenidos. Ahí usted puede encontrar hasta el día de ayer, que este es un material de reflexión que compartimos día con día, tiene una secuencia. Entonces por eso nos hemos aplicado en ese sentido y pues tratamos todo el equipo de Cristiano Online y del informativo de en línea de pues ponérselo a su alcance. Así que ahí dejamos estos contenidos en este portal de Ministerios palabraviva.org.mx. Y bueno, pues en este tiempo hemos hablado del libro de Ezequiel, un libro de corte profético, muy interesante por el mensaje que comparte, que tiene muchas oportunidades de estudio, de reflexión el mismo. En este particular caso vamos a leer del capítulo 41 del versículo 1 al 26. Estos 26 versículos describen las medidas del templo que a Ezequiel Dios le da o le permite ver en una visión, dice, en un sueño. Dios habla con él. En ese tiempo, estamos hablando del tiempo en el que el pueblo escogido, el pueblo de Dios, ha sido cautivo por Babilonia también. Hay que recordar esto. Esto estamos hablando de Antiguo Testamento todavía. El libro de Ezequiel, ahí se encuentra. En este tiempo el Señor Jesús todavía no llega, ¿no? Entonces estamos hablando de cómo Dios se expresaba al pueblo, cómo hablaba a través de sus profetas en ese tiempo. Y pues los usaba. En este caso Ezequiel pues no fue la excepción. Y Dios le dijo, mira, quiero que veas esto. Y le hace ver cómo un personaje, una persona va con él y va midiendo, tomando medidas del templo. Y dice, bueno, ¿y qué sentido tiene todo esto? Es interesante conocer esto. Pero vamos a leer, ¿qué les parece? Los invito a que me acompañen del versículo 1 al 26 del capítulo 41 de Ezequiel, que describe medidas y datos. Miren, me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos del otro, que eran el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y a la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 6 codos. Midió también la longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo. Y me dijo, este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de 6 codos y de 4 codos la anchura de las cámaras en torno a la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas
a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre de los que estibasen las cámaras, para que no estribases en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa, por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al del en medio y de este al superior, y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran de una caña entera y 6 codos de largo. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba en las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio para quedarse una puerta hacia el norte, otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos. Y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa, 100 codos de lo largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes de 100 codos de longitud. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente eran de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado, 100 codos, y el templo de dentro y los portales del atrio. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos estaban todos cubiertos de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. Por encima de las puertas y hasta la casa adentro y afuera de ellas, y por toda la pared de alrededor y por dentro y por fuera, tomó medidas, y estaban labradas con querubines y palmeras, entre querubines y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta la cima de las puertas habían querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo eran cuadrados, y enfrente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos y su longitud de 2 codos, y sus esquinas de sus superficies y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían 2 puertas, y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas de una puerta y otras 2 en la otra. En la puerta del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que habían en las paredes, y en las fachadas del atrio del exterior había un portal de madera. Y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado del pórtico. Así eran las cámaras y la casa de los umbrales. Toda esta descripción recibía Ezequiel, le enseñaban, le mostraban cómo era el templo, le describían. Gracias a Cristo nosotros podemos encontrarnos con Dios en todo momento, sin limitaciones. El ángel que mide el templo lleva a Ezequiel hasta allí como sacerdote. Puede entrar al lugar santo inaccesible para el pueblo. Respecto al lugar santísimo, como el sumo sacerdote podría entrar una vez al año con el ángel del sacrificio, el ángel deja solo a Ezequiel y entra al lugar santísimo para medir. En comparación con el lugar santo, la puerta de ingreso al lugar santísimo es más estrecha y más gruesa el poste de la puerta. Esto nos indica que al tratarse de un lugar en donde desciende la presencia de Dios, debe ser guardado en santidad más que cualquier otra parte del templo. La cámara se va ensanchando a medida que sube de piso. Cuando nuestra fe se hace más fuerte y aumenta, se hace más fuerte y aumenta cuando creces y maduras. En el tiempo del Antiguo Testamento había muchas restricciones para encontrarse con Dios, mas nosotros actualmente podemos ir confiadamente al trono de Dios por la sangre preciosa de Cristo. De ahí lo que les comentaba esto, en el sentido de que este evento se desarrolla antes de la venida del Señor Jesús. En ese tiempo existían condiciones distintas a las que usted y yo tenemos hoy. Y como les decía hace un momento, había restricciones para poder simplemente ir al templo. El sacerdote no podía entrar, o el sumo sacerdote no podía entrar a este lugar santísimo
solamente más una vez al año. Y tenía que entrar bajo una preparación espiritual intensa, muy intensa. Incluso se habla que cuando este evento se daba una vez al año, y él incluso entraba con un pequeño cascabel y una cuerda atada a su pie. ¿Y saben por qué? Porque cuando dejaba de sonar ese pequeño cascabel que llevaba atado al tobillo o en el pie, se entendía que él había muerto. Había muerto porque delante de la presencia de Dios nadie podía presentarse con alguna falta o falla según todos lo que se acostumbraba en ese tiempo. Y morían. Y tenían que ser sacados. De ahí que llevaban esa cuerda en el tobillo para poder sacarlos. Esa era la gravedad y la situación lo delicado de esta circunstancia que vivían en ese tiempo. Hoy usted y yo podemos acercarnos al trono de Dios confiadamente en cualquier momento, en cualquier lugar. No hay ninguna restricción que hoy nos lo impida. El Señor Jesús vino a ser el intermediario. El plan salvífico de Dios es siempre perfecto. El ángel mide el templo y este mide 100 codos de largo y ancho, demostrando la perfección de Dios. Los querubines y palmeras labradas en diferentes partes del edificio simbolizan la santidad, la majestad, la vida y la gloria de Dios, que se manifiesta con su presencia. El templo visto por Ezequiel simboliza a Jesús, quien vino a esta tierra y es el verdadero templo. Lo que más le agradó a Dios es morar en medio de su pueblo y tener comunión con él. Las buenas nuevas consisten en la venida de Jesucristo al mundo, ya que sin él no podríamos experimentar la presencia de Dios en ningún momento debido a nuestros pecados. Fíjense la simbología que lleva esto. Dicen que el templo representa a Jesús y la perfección que hay delante de él, en todas las medidas, en todas las cosas que hizo. Finalmente también hay que entender que esto tiene un trasfondo cultural que ellos entendían. Tal vez para nosotros, hoy para muchos de nosotros resulte poco interesante o difícil de entender por qué me dan descripciones de tantas medidas y lugares. ¿Qué sentido tiene? Pero así como se los digo, les repito, son cuestiones también de carácter cultural. Pero también hoy tiene esto una vigencia. Nos están reflejando la perfección de Dios. Nos está indicando que ese templo, dice ahí, ese templo representa al Jesús. El templo visto por Ezequiel simboliza a Jesús, quien vino a esta tierra y es el verdadero templo realmente. Lo que más le agrada a Dios es morar en medio de su pueblo y tener la comunión con Él. Quiere estar con usted, Dios. Hoy ya bajo otro tenor, bajo otra circunstancia. Ya no como esta en la que solamente una vez al año podrían tener el sacerdote, era el único que podía entrar a adorar a Dios. Hoy cada uno de nosotros lo podemos hacer en el momento que querramos y cuando querramos, sin esa restricción. Antes cualquiera que se presentase con algún pecado, alguna circunstancia en su vida, no podía estar allí simplemente. Hoy por hoy nosotros tenemos esta oportunidad a través del Señor Jesús, quien vino a ser nuestro intermediario, y hoy por hoy podemos estar cerca de Él y acercarnos a Él con libertad. Creo que mejores condiciones no podríamos tener. Creo que a veces hemos abusado de esta condición y pues hemos ido hasta el extremo a veces de ser altaneros, de ser soberbios y pensar que nosotros lo sabemos todo. Cada uno tiene que tomar su decisión. Eso lo he compartido muchas veces. Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión y es personal, es individual. Yo lo invito para que reflexione en este tema y si hay que decidir y hay que pensar y abrir nuestro corazón al Señor Jesús, no duden en hacerlo. Hágalo. Yo lo invito para que deje que el Señor Jesús more en su corazón. A Dios es lo que más le agrada, es vivir entre los suyos, entre su pueblo, con su gente. Basta con que usted lo decida, lo pida y Él entrará a su corazón. Así de fácil. Eso es lo que nos ha traído hoy el tiempo con Dios en esta mañana.
Muchas gracias por acompañarme en esta sección, el tiempo con Dios, que cada mañana ustedes les aprecio su compañía. A las 8:45 de la mañana estamos en esta sección. Gracias por acompañarme en este tiempo. Vamos a continuar con la programación y no dejen de acompañarnos, no dejen de estar aquí en este espacio de reflexión que tenemos cada mañana. Los invito, 8:45 de la mañana estoy dentro del espacio de En Línea que transmitimos de lunes a viernes.